Hola chicos, soy la profesora Viviana. Continuamos con el concepto de valores extremos de una función. Tenemos aquí unos ejemplos, son gráficas de tres funciones, donde para cada una vamos a encontrar, valores máximos y mínimos, valores máximos y mínimos locales. Y recuerden el término absoluto. Absoluto solamente es uno solo. No existen dos máximos absolutos, existe uno. Lo mismo para el mínimo, solo es uno. Pero, desde el punto de vista locales, puede haber más de uno. Por ejemplo, el ejemplo 1 de la función, vamos a llamarle igual, por llamar un nombre, f de x. Esta función vamos a analizarla desde el punto de vista de su dominio. Teniendo un dominio, que en este caso el dominio es de A hasta D, están todos los puntos bien definidos, dominio intervalo cerrado en A y cerrado en B, dominio de F, intervalo de A a B, cerrado. Todo lo demás, el dominio es el mismo. Si miramos la función, esta función parte de un punto A, f de A, marquémonos acá. La función va creciendo y después decrece. Entonces, ¿qué ocurre cuando crece y decrece? Justo hay algún lugar donde la función alcanza un máximo. Ese máximo que alcanza, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿dónde alcanza el máximo? Recuerda que el dónde era con el dominio. ¿Dónde hay un máximo? En la abscisa del punto, que no está definida. Coloquemos letra C. Supongamos que en XC alcanza un máximo. ¿Cuál sería su valor máximo? Sería f evaluado en c. Y es un máximo local. Máximo local, f de c, máximo local. Después la función decrece y después vuelve a crecer. Por lo tanto, aquí en este punto, que es como una especie de extremo, coloquemos la abscisa asociada, letra D. Entonces, la función acá, su imagen va a ser f de D. F de D va a ser un mínimo local. Repito, F en C, máximo local, F en D, mínimo local. Ahora ya tenemos definido eso. Puede usted, si quiere, agregarlo acá. F de C sería en este caso un máximo local y F evaluado en D sería un mínimo local. Pero nos está faltando responder la pregunta cuestión para cada caso. El absoluto para todo ese dominio, ¿cuál es el máximo y mínimo absoluto? Si miramos toda esta función, en cuanto al máximo, ¿qué es el valor más alto que alcanza la función, incluido los extremos del dominio? Si tomamos el valor de A como extremo del dominio, la imagen de f de A está por acá, ¿cierto? F en A, pero esta imagen es menor que la alcanzada en f de C. Y tomamos acá en B, la imagen en B, que más o menos está aquí al medio, esa imagen f de B, no la quiero rayar para no confundir la figura, también está por debajo de f de C. Y f de D está mucho más abajo. Por lo tanto, en este ejemplo, en el caso 1, el valor máximo absoluto para la función f de x va a ser f evaluado en c, que en este caso coincide con que también era un máximo local. Los máximos locales pueden ser absolutos o no, no necesariamente. En este caso era un máximo absoluto. Y lo mismo vamos al mínimo absoluto para esta función, donde la función alcanza una imagen mínima, la menor de todas, comparando todas las imágenes entre f de A, f de C, f de D, recuerden que era un mínimo local, y f de D, la imagen más pequeña de todas va a ser f evaluado en D. Entonces tenemos máximo y mínimo absolutos y los que eran, en este caso, coinciden con los locales. Ya, el segundo ejemplo, número 2, lo mismo. Domino la función de A hasta D. Vamos a ver la gráfica, la función parte de un A, f de A, este es mi f de A, aquí abajo. Después la función crece y decrece, y más o menos por acá veo un máximo local,
que vamos a denominar con letra C, donde hay un máximo en C, ¿cuál es la imagen o el valor máximo f de C? Vamos a llamar a esta función también igual f de x. Debería haber puesto otra, pero no importa. Y después la función decrece y llega a un mínimo. Este mínimo podemos llamar acá la letra D. En D hay un mínimo y el valor mínimo va a ser f de D. Ahí entre medio me quedo justo acá. Y después la función crece nuevamente y llega a esta imagen que está aquí arriba, que voy a hacer el par ordenado, que sería el punto B, F en B. Ya. Entonces la pregunta que hicimos antes. Del punto de vista local, máximo local, donde la función crecía y decrecía, en este caso crece y decrece, el máximo local es en f evaluado en c, f en c. Y el mínimo local, donde la función decrece y crece, y podemos notarlo, decrece antes de d y después crece después de d, va a ser f evaluado en d. Por último, vamos a los absolutos. Máximo absoluto y, para abreviar, mínimo absoluto. Máximo absoluto, ¿cuál es la imagen más alta, más grande que tiene la función entre A y B? Bueno, claramente ya no es f de c el máximo local, porque hay una imagen mayor que es f en b. Si usted proyecta acá, esta imagen sobrepasa f de c. Luego el máximo absoluto va a ser f evaluado en b. La imagen mayor, un máximo absoluto. Y el mínimo absoluto, la imagen menor que alcanza la función, f en d no es tan pequeño comparado con la imagen de f en a, que es la imagen menor que alcanza la función, va a ser f evaluado en a. En este caso, los absolutos, los máximos mínimos absolutos, no coinciden con los máximos mínimos locales. Por último, el ejemplo 3, tenemos una función que acá parte de A hasta B, dominio, la función crece, llega a un máximo, nuevamente hay que distinguir acá una abscisa del punto, llamémosle C, esta función la voy a llamar h de x, a no ser siempre f. Entonces, esta es la imagen de h en C. Recuerde que h de C, al tiro vamos a colocar acá, esto es un máximo local, va a ser h igual a h de C. Después la función decrece, y acá está llegando un valor mínimo, llamémosle letra D, entonces su mínimo proyectado es h en D, entonces tendríamos acá un mínimo local, que sería h evaluado en D, y después la función crece nuevamente y llega a la imagen solamente de este punto B, h de B. La pregunta de antes, los absolutos, máximo absoluto, ¿cuál es la imagen mayor que tiene la función? En su dominio, recuerden que el dominio es importante en lo absoluto. Si no tengo dominio definido, no puedo hallar un absoluto. Vamos a discutir brevemente por qué. Máximo absoluto, en este caso, la imagen mayor que tiene la función en todo el dominio, claramente se ve que alcanza el máximo en C para h de C. Entonces, el máximo absoluto es h de C. Y por último, el mínimo absoluto, miremos acá, la imagen más pequeña de todas, no es en h de D, sino que sería en A. Donde x es A, sería h evaluado en A. Esa es la imagen menor que alcanza la función, h en A. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que el máximo absoluto coincide con el máximo local, no es obligación que sea así, pero coincide. Y el mínimo local no coincide con el mínimo absoluto. Es importante el concepto de dominio cuando hablamos de absoluto, porque si no tengo un dominio definido, solamente podemos hablar de máximos mínimos locales. Y ese concepto lo vamos a ver después en otro video, porque usted se preguntará ahora, ¿cómo puedo yo matemáticamente, sin graficar una función, que es el objetivo que vamos a hacer hoy, poder encontrar estos valores donde hay máximos mínimos locales? Porque el absoluto es simplemente tomar los extremos de la función, tener un dominio definido y evaluar en la función. Pero yo desconozco cómo puedo averiguar que la curva crece y decrece. ¿Con qué herramientas? Bueno, para eso vamos a utilizar herramientas del cálculo diferencial, que prácticamente son la herramienta de la derivada. Vamos a aplicar la derivada en este tipo de problemas. Y el próximo video va a tratar justamente de cómo hallar, por ejemplo, estos posibles valores, cómo hallar el valor de C donde pudiera la curva alcanzar un máximo o en D un mínimo.
solo puedo adelantar algo muy sencillo que usted ya tiene que haber notado. Todos estos puntos donde yo, casi todos, donde hablé de máximos mínimos locales, por ejemplo acá, en el caso 1, acá en C, donde hay un máximo local, ¿cierto? Que dijimos, f de C, máximo local, aquí está, f de C. Si usted observa, por la forma de la curva es una curva suave, crece y decrece. Justo aquí, si pensamos en el concepto de recta tangente, la tangente en este punto es una línea prácticamente horizontal. Entonces, no siempre es así. Aquí es horizontal. Si lo vemos acá con detalle, este punto donde está el punto de tangencia, donde está el máximo, corresponde a una recta horizontal. Y esa recta tiene pendiente cero. Sin embargo, acá, esta curva decrece y después crece. Aquí hay un mínimo local, dijimos. Pero esta es una curva, recuerden que las curvas que hacen cosas así, como esquinas, o la gaviota que una vez hablé, dobleces, en este punto no hay recta tangente, la derivada no existe. Sin embargo, igual hay un mínimo local. Vamos a explicar después cómo puedo encontrar eso, analizando con la derivada de la función. En este caso de acá, el caso 2, aquí hay un máximo local, ¿cierto? En C, entonces la recta tangente, con otro color acá, la tangente es una recta horizontal, pero sabemos que hay un máximo porque vemos la gráfica. Y acá en D, hay un mínimo local, la curva crece y decrece, la tangente es horizontal. En ambos puntos hay una pendiente que vale 0. Entonces, eso es lo que nos vamos a hacer cargo después. Cómo con herramientas de la derivada podemos hallar estos valores de C y D, o de C acá y en D en el otro caso, o los demás, sin graficar la función.